a desarrollar buenos frutos. De hecho, este misionero Stingley, en el 1869, le ordenó a la tropa, a la guarnición que estaba, le ordenó que se fueran y lo dejaran solo en una cabaña justo a la costa de esa región de la Patagonia. Allí estuvo 1 año y medio solito. Cuando regresaron a saber de él, se había ganado el respeto y la admiración de los indígenas, a tal punto que lo llevaron a Inglaterra para declararlo obispo de las Malvinas. Ahora se encuentra en Montevideo con Bridge, que lo habían ordenado diácono también en Londres, y desde luego volvieron de nuevo a trabajar en la región, pero ahora con un enfoque mucho más amplio, el enfoque de la evangelización y de la obra social, enseñándole a los indígenas a desarrollar la crianza de ganado y de varios cultivos, y todavía hasta el día de hoy en toda esa región sur la crianza de ganado es inmensa y es extraordinaria. Los primeros misioneros protestantes que trabajaron en estas regiones usaron una estrategia bien interesante. Ellos no trataron de fundar iglesias. Ellos lo que hicieron fue difundir la Biblia. Ellos tenían una fe, que quien leyera las Escrituras, la Escritura misma les revelaba a Cristo. Y no se dieron a la tarea de evangelizar, más bien de sembrar Biblia, de regalar Biblias. Y de hecho... ¿Pero en su idioma? ¿Ah? ¿En el idioma de ellos? Sí, bueno, la traducían, obviamente, en dialectos de ellos, pero en otros casos, como eran regiones que ya les estaban enseñando el inglés, entonces, una de las metodologías que se utilizaba era, de hecho en Argentina, lo vamos a ver ya mismo, como un pastor bautista, era que se les enseñaba la lectura en inglés. Y de hecho, en Puerto Rico las primeras enseñanzas escolares se dieron en inglés. Hasta octavo grado. Sí, se enseñaba inglés. Eso que dice el jíbaro nuestro, eso es anyhow. ¿Verdad? Que la gente cree que eso es una expresión jíbara. Eso no es una expresión jíbara. Eso es anyhow. En tercer grado, yo tenía una maestra en inglés y nos decía, cuando iba a empezar, now listen to me. Y yo, como no entendía, yo creía que era narices to me, yo le ponía el oído. ¿De verdad? ¿Qué? Yo no sabía inglés. Now listen to me, narices to me. ¿Habrá creído que tú fuiste a la Universidad de Puerto Rico? Bien. Vamos a hablar un poquito de James Thompson, o de, como se le conoció en América Latina, al pastor Diego Thompson. Parece que era más fácil decirle Diego que James. ¿De la Biblia? No, Thompson. Era un pastor bautista, estudió español a través del método lancasteriano, el método de Lancaster. Era un método, obviamente, que se utilizaba la Biblia para aprender inglés. Todo el proceso era a través de enseñanza bíblica. Entonces, este hombre llegó a Buenos Aires en el 1818 como representante de la Sociedad Bíblica Británica. El gobierno argentino vio la valía de este hombre y lo nombró director general de las escuelas argentinas. Y desde luego, este hombre se dedicó por 2 años a crearle al gobierno de Argentina un cuerpo magisterial que enseñaran en Argentina, pero
el método que utilizó para enseñarle fue la Biblia. Fue declarado ciudadano distinguido de Argentina. Dejó organizada en Argentina la sociedad bíblica que todavía hasta el día de hoy existe. Luego fue a Chile, fue a Perú, a Ecuador, a Colombia, a México, a Cuba y vino a Puerto Rico antes que los americanos llegaran aquí. Por lo tanto, este hombre tuvo que haber sembrado en Puerto Rico algo de su experiencia evangélica. Y yo mencioné hace unas semanas atrás que hay una iglesia en Utuado, la iglesia del pastor Rivas, que compraron un teatro viejísimo de qué sé yo, del 1850 y pico, y decidieron comprarlo y remodelarlo, y cuando derribaron una pared, en una de las paredes encontraron un papelito con una oración, y en esa oración lo que se decía, el que había enterrado eso ahí, lo que pedía en oración era: permite, oh Dios, que un día esto sea un templo evangélico. Y Jehová le contestó su oración como 150 años después. Qué interesante, ¿verdad? Pues este hombre fundó en Colombia la Sociedad Bíblica, pero tenía un estilo bien particular. Ganaba a sacerdotes como amigos y nunca hablaba mal del clero. Y esto le permitía poder interactuar, porque obviamente cuando entraba en los territorios, por eso pudo venir a Puerto Rico, por eso pudo estar en Cuba, cuando entraba a los territorios llevaba el aval de amigos sacerdotes, y desde luego venía como un intelectual, venía como alguien que podía orientar sobre educación, y a la misma vez él afirmaba el principio cristiano dentro de esa metodología que era entregar Biblias. Vamos a entregar Biblia. La gente lo que necesita es tener la Biblia. Hace una semana atrás Gamaliel Casilla me dice que fue a una iglesia donde había un misionero, que su padre fue cristiano, pero antes de ser cristiano era espiritista en el área de Guaynabo, en algún área de Guaynabo, no recuerdo bien. Y dicen que un día llegó un misionero a su casa y lo único que hizo fue le dijo: mire, yo vengo a entregarle esta Biblia, y se la regaló y se montó en su caballo y se fue. Unos meses después, cuando regresaron allí, porque obviamente habían identificado la casa donde habían dado la Biblia, para sorpresa de ellos, esos espiritistas habían renunciado al espiritismo y se reunían para leer la Biblia. Y allí se empezó a formar una de las iglesias discípulos de Cristo a principios del siglo XX, como resultado de ese estilo de evangelización. Se convirtió este hombre en un misionero internacional. Thompson se convirtió en un misionero internacional y en un misionero intercontinental. Y desde luego tuvo muchos que le imitaron y se convirtieron en comportores de la sociedad bíblica, que no eran otra cosa que los distribuidores de las sociedades bíblicas a caballo. Un caballo y ellos se iban a repartir Biblia. Entre ellos se habla de Lucas Matthews, quien recorrió Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, hasta que finalmente no se supo más de él, porque desapareció en Colombia. Desde luego, en Colombia los protestantes no morían, desaparecían. Los mataban y los desaparecían. Otro también lo fue Francisco Pensotti, que fue al Perú y luego fue a Brasil. Este tenía un estilo extraordinario. En Brasil había una prohibición de los actos públicos protestantes. No se permitía. Entonces él lo que hacía era que preparaba unas taquillas
y salía a la calle y hablaba con la gente y le regalaba una taquilla de su culto. Entonces, la gente entraba a su culto por una taquilla. Por lo tanto, como era una taquilla, no era un acto público. No, esto es entrada controlada, esto no es para que entre todo el mundo. Aquí no estamos hablando en público. Estamos simplemente, yo vendí unas taquillas, las entregué, las regalé. No tienen un precio, pero yo las regalé. Y esta gente está aquí y yo le estoy... Claro, en Brasil lo logró hacer muchas veces, pero muchas veces fue preso. Y en Perú lo hizo muchas veces, pero muchas veces también fue preso. De hecho, estando preso en Perú, el New York Herald publicó su historia. Y dentro de las cosas que dijo, el New York Herald era: no patrocinen la inmigración a Perú, porque si ustedes patrocinan la inmigración a Perú, es probable que por usted ser cristiano, evangélico, lo metan preso. Y entonces, desde luego, el New York Herald envió una cantidad de periódicos a Perú sobre el tema discutido, y cuando allá se dieron cuenta de que se estaba limitando en la política de inmigración para el desarrollo del Perú, no tuvieron otra alternativa que soltarlo y dejarlo libre. De esta manera, este hombre desarrolló ministerio en Buenos Aires, en Montevideo, en Chile, en Colombia, en Brasil, en México, y desde luego el movimiento metodista y el movimiento presbiteriano, que fue fuerte en Sudamérica, empezó a desarrollarse desde el 1855 y tuvo su fuerza, alcanzó su fuerza en el 1867. Ahora, dijimos que eran tres fundamentos, dice Justo González, que eran tres elementos los que produjeron el desarrollo: la inmigración, las misiones, ¿no? Y por el otro lado, el tercer elemento fueron los cismas que se provocaron dentro de las comunidades cristianas, tanto católicas como protestantes, porque hubo cismas en las dos. Y de hecho, a eso explicamos, oiga bien, a eso explicamos el desarrollo tan marcado de las denominaciones en América. O sea, usted va a Inglaterra y usted puede encontrar tal vez una iglesita pentecostal en algún lugar, pero no encuentra muchas iglesias pentecostales. La inmensa mayoría son iglesias anglicanas, o sea, la fuerza es anglicana. Ahora, usted viene a América Latina y en cualquier país de América Latina usted encuentra a los pentecostales GMI, a los pentecostales Misión Boal, a los pentecostales Asamblea de Dios, a la Alianza Cristiana, a los metodistas, a los bautistas, a los presbiterianos. Menciona usted nombre y allí están. De hecho, hubo un periodo donde los movimientos misioneros en Puerto Rico miraban el mapa de un país, y cuando miraban el mapa del país decían: adiós. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo represento un movimiento misionero evangélico, el Concilio Ministerio Sanador, ¿verdad? Para no poner otro ejemplo que salgan ahí y después pidan tiempo igual. El Concilio Ministerio Sanador, la obra misionera. Pues yo miraba y decía: adiós, mira, los Mission Boal están en el barrio X del pueblo tal, del país tal. Mira, y también están los defensores de la fe allí. Ah, no, pues allí tenemos que llevar nosotros un misionero nuestro. Y entonces, una de las cosas interesantes es que se desarrollaba la obra. A mí me encanta lo que dice Pablo. Pablo es tan sabio, ¿verdad? Que ya sea a través de discordia, el evangelio es anunciado. No importa. O sea, aún a través de eso, ese proceso sirvió para la expansión y el desarrollo de la obra misionera en América Latina, en exceso. Tan en exceso es que Puerto Rico